Bien, hermanos, como ustedes saben, nos encontramos en medio de una serie expositiva de la epístola de Pablo a los Gálatas, y esta es la tercera parte, de hecho, de una sección que hemos titulado Andad en el Espíritu. ¿Recuerdan? Yo les había anticipado que iban a ser 3 prédicas relacionadas con este tema, y pues hoy vamos a llegar a la tercera parte, que está relacionada directamente con lo que es el fruto del Espíritu. Vamos a decir, el aspecto positivo de nuestra vida cristiana. Leo solamente versículos 22 y 23 de Gálatas 5, donde nos encontramos. Versículos 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y versículo 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bien, hermanos, como les dije, este es el tercer mensaje sobre lo que significa andar en el Espíritu. En primer lugar, recordarán, vimos el mandato explícito a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Esa fue la primera parte. Vimos el mandato y vimos el poder que nos capacita para andar en el Espíritu, precisamente. La vez pasada hablamos sobre cómo vencer las obras de la carne. Ese fue el énfasis de nuestra prédica en aquella oportunidad, mediante su unión con Cristo en su muerte. O sea, recuerden, es precisamente porque estamos unidos a Cristo en su muerte que ya el creyente ha vencido al pecado. Ya el creyente ya no vive para sí mismo, sino para aquel que murió y dio su vida por él. Aunque claro, sigue sosteniendo una lucha con el pecado mientras está en este cuerpo de muerte, ¿verdad? Pero hay otro sentido, eso ya lo dije. Y esto, a propósito, partiendo de la realidad que Pablo mismo, lo vimos en los versículos antes de Gálatas, lo vimos en Romanos 8:13 y en Romanos 8:7 también, cuando el apóstol dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Recuerden otra vez, este es un texto, este es un versículo que está dirigido ¿a quiénes? A creyentes. Está hablando aquí de que los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Así que por eso es que el creyente sostiene esa lucha todavía. Pero el problema final, el problema, vamos a decir, más grande, ya está resuelto. ¿Cómo? En nuestra unión con Cristo. Y hoy, con la ayuda de Dios, veremos lo que es el fruto del Espíritu. Yo puse 2 encabezados, pero en realidad la prédica va a ser prácticamente un solo encabezado, que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Y al final, como a manera de conclusión, vamos a hablar de la bendición de andar en el Espíritu. Así que empiezo con el fruto del Espíritu, otra vez versículos 22 y 23, parte A. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si ustedes pusieron atención a la lectura que se hizo hace un momento, en 2 de Pedro 1, en realidad allí tenemos un texto paralelo a lo que encontramos aquí en Gálatas 5. 2 de Pedro 1 es un texto paralelo porque también habla precisamente de esas virtudes, ¿no?, con las cuales el creyente es capacitado o es dotado para andar en esta vida cristiana. Bien, en contraste entonces, hermanos, a las obras de la carne está el fruto del Espíritu.
Y el primer contraste que debemos notar entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu es que los productos de la carne son plurales. Esto pareciera insignificante, pero tiene su importancia. Las obras de la carne son plurales porque hay muchísimas formas en que una persona puede vivir siendo esclavo de la carne. Entonces, esas son plurales. De hecho, en esa ocasión nosotros seccionamos las obras de la carne por lo menos en 3 categorías. No sé si recuerdan algunos de ustedes. Lo que tiene que ver precisamente con los deseos, las pasiones, la sexualidad. La otra parte que tiene que ver con la religión o la parte espiritual. Y también la parte de las relaciones con las otras personas, ¿no? Con el hermano específicamente. Sin embargo, el fruto o el producto del Espíritu es singular. Yo sé que muchas veces se hablan de los frutos del Espíritu, pero el apóstol está hablando aquí en singular. Porque, como veremos, hermanos, un creyente definitivamente tiene algo de todo esto. No es que un creyente tiene unos sí y otros no. En las obras de la carne, una persona puede pecar en unas cosas y en otras no. Eso sí puede pasar. Pero en el caso del creyente, no. El caso del creyente es que tiene todo el fruto del Espíritu. No podemos hablar de un creyente, por ejemplo, que sea amoroso con los demás, pero que dé rienda suelta a sus deseos en la carne. O sea, que no tenga templanza o dominio propio. No hay tal cosa. Entonces, por eso es la importancia de aquí. A propósito de la regla de la gramática, aquí sí es importante. El fruto del Espíritu aparece en singular. Ahora, por otro lado, aunque Pablo no menciona aquí esta verdad, también existe un contraste evidente entre los grados en que se producen las obras y el fruto. Eso también se dijo la vez pasada. Es posible que una persona practique solo 1, 2 o la mitad de los pecados, en fin. Pero sería imposible que una persona los practique todos por igual y de forma habitual y activa. En cambio, el fruto del Espíritu siempre es producido de manera completa en cada creyente. Yo sé, hay unos creyentes que van más adelante que otros y en algunos se pueden hacer más evidente este fruto, ¿no es cierto? En algunos se puede hacer más evidente. Pero si son creyentes, sí o sí, deben poseer o deben dar este fruto. Sin importar cuán tenue sea la evidencia de esas manifestaciones en el individuo. Pero quizá el contraste más importante entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu radica en que las obras de la carne son hechas con los esfuerzos propios, personales. Bien sea salva o no salva. O sea, bueno, obviamente cualquier esfuerzo, es lo que hemos tratado en la carta, cualquier esfuerzo de hombre, ¿no? Aun si no es, vamos a decir, una conducta inmoral, pecaminosa, pero cualquier esfuerzo del hombre, incluso por agradar a su Señor, eso es producto de la carne, ¿sí? En cambio, el fruto del Espíritu, por otro lado, es producido ¿por quién? Pues por el propio Espíritu de Dios. Y solo en la vida de aquellos que le pertenecen mediante la fe en Jesucristo. Obviamente, no podemos esperar que un incrédulo posea este fruto. No podemos esperar eso de alguien que no ha nacido de nuevo. A propósito, esta prédica también puede servir como una radiografía para examinarnos si somos o no creyentes. Porque el que es creyente sí o sí, vuelvo y repito, tiene el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, hermanos, además, es el indicador externo de la salvación, ¿sí? La condición, ya lo dije, bueno, en parte ya lo he dicho, ¿no? Esto nos sirve como un examen. La condición de un creyente como hijo de Dios y ciudadano de su reino se manifiesta porque el Espíritu produce fruto en su vida.
Dice el Señor Jesús en Mateo 7, en el contexto del Sermón del Monte, versículos 16 al 18, por sus frutos los conoceré. Obviamente el Señor está aquí haciendo alusión a la metáfora de un árbol, ¿no? Y dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Bueno, así de natural, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. O sea, el Señor incluso está apelando a la lógica, ¿no es cierto? Es así de sencillo. Si eres creyente, se va a evidenciar el fruto. Si no, pues no. Punto. El Espíritu nunca deja de producir algún fruto en la vida de un creyente. No obstante, siempre es posible que el creyente lleve y manifieste más fruto si es receptivo y obediente al Espíritu Santo. Sí, eso sí. Si a veces nos oponemos, nos resistimos a lo que el Espíritu Santo nos enseña en su palabra, pues obviamente no vamos a manifestar el mismo fruto que si fuésemos receptivos u obedientes. Ahora, en los versículos 22 y 23, Pablo hace una lista de 9 características representativas, no exhaustivas, ya lo había dicho también. Representativas quiere decir que en realidad pudieran ser muchas más, ¿no? Y no pudiera, en realidad pudiéramos extender esa lista mucho más, pero el apóstol menciona estas 9 características representativas del fruto piadoso que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente. Así que sí, este texto a nosotros nos sirve como un indicador de si realmente estamos del lado de la fe, si realmente hemos nacido de nuevo. Lo más importante que debe recordarse acerca del tema es que no se trata de múltiples características, como se dijo, espirituales, sino de un solo fruto cuyas propiedades son inseparables entre sí. Esas características, además, no se pueden producir ni manifestar de manera aislada, ¿no? Como les dice, no puede haber un creyente que tenga una parte del fruto y otra no. No hay tal cosa. Aunque parezca paradójica también, todas las 9 manifestaciones del fruto son mandadas a los creyentes. O sea, vamos a ver cómo, sobre todo específicamente en el Nuevo Testamento y en las epístolas, estas características son mandadas al creyente, son cosas que el creyente está llamado a hacer. Y así como también en cada caso vemos a Jesús como el ejemplo supremo de cada una de estas características, y vemos también cómo el Espíritu Santo es la fuente de todas estas características. Así que vamos a tratar de seguir, ¿verdad? Ese pensamiento en cada una de las características que vamos a ver. Y bien, hermanos, ya sin más preámbulos, entremos a la primera característica de este fruto, que es el amor. La primera característica del fruto espiritual es el amor, la virtud suprema de la vida cristiana. Pablo dice en 1 Corintios 13:13, ahora pues permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor permanece para siempre, ¿no es cierto? En fin, entonces, esta es como la virtud suprema de la vida cristiana. Aparte, ya lo hemos dicho aquí también otras veces, la ley se resume en una sola palabra. ¿Cuál? Esa misma, el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algunos comentaristas insisten en que el contexto que determina amor, la definición de amor aquí es sinónimo de fruto, y por eso abarca a todas las demás características de la lista. No hay certeza de eso, pero en cualquier caso resulta clara la preeminencia del amor. Pablo acaba de declarar, versículo 14 de Gálatas 5, que toda la ley en una sola palabra se cumple:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que no hay duda definitivamente que esta característica es suprema. O sea, se puede decir que abarca o recoge todas las otras. Como se dijo otra vez, recuerden, al hablar del fruto, no estamos hablando en plural, estamos hablando en singular. En primer lugar, noten, hermanos, por definición, hablando del amor, que el amor al cual se refiere aquí, bueno, también se ha enseñado aquí, no es un amor pasional o un amor filial, simplemente no, es el amor ágape. Un amor cuya fuente es Dios mismo. Como dice Juan en su primera carta, capítulo 4, versículos 7 al 10, amados, amémonos los unos a los otros porque el amor es de Dios. Él es la fuente. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Ve? ¿Por qué ama una persona con ese amor ágape? Porque ha nacido de Dios y Él es la fuente de dicho amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Miren, son absolutos que el apóstol Juan pone. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Con toda razón, hermanos, entonces, este es la primera manifestación del fruto del Espíritu. Definitivamente. Aparte, amor ágape también es la forma de amor que más refleja una decisión personal, porque no solo se refiere a emociones espontáneas o sentimientos agradables, sino al servicio dispuesto y generoso. El amor, en otras palabras, no es circunstancial. El amor no depende de cuánto me ama la otra persona. No. El amor no es egoísta, ¿recuerdan? Eso también aparece en la lista de 1 Corintios 13. No, sino que es mucho más que eso. Es un servicio dispuesto y generoso. Como dice Pablo en Romanos 5, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo que aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es un servicio generoso y dispuesto. De la misma forma, la decisión de mayor sacrificio que una persona que ama puede hacer es dar su vida por sus amigos, como dijo el Señor mismo en Juan 15:13. Y Juan expresa la unidad de estas dos verdades en su primera carta, capítulo 3, verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. O, como dice en el capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, ¿no es cierto? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor ágape del cual estamos hablando, o del cual Pablo habla aquí. Y por eso Juan termina el versículo 16 de 1 Juan 3 diciendo, también nosotros, o sea, así como Él lo hizo con nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Sin embargo, el amor es prueba mucho antes de ser llamado a ofrecer ese sacrificio supremo. No precisamente estamos llamados a morir todo el tiempo por el hermano, por el prójimo. Como Juan dice en el versículo 17 del capítulo 3, el que tiene bienes en este mundo, por eso digo, no necesariamente tenemos que esperar a ofrecer nuestras vidas, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esa es una pregunta retórica, ¿no es cierto? La respuesta ya la sabemos todos. No, el amor de Dios no mora en él. Entonces, una persona que cree que su amor es lo bastante grande como para sacrificar su vida por sus hermanos en la fe, pero no les ayuda en sus tiempos de mayor necesidad,
solo se engaña a sí mismo. Yo creo, es verdad, hay personas que pudieran estar diciendo, no, yo amo a mis hermanos, estoy dispuesto a entregar, pero a la hora de verdad no están dispuestos a soltar un peso. Eso es lo que está hablando aquí el apóstol. El verdadero amor ágape, además, es una evidencia segura de salvación. ¿Sí? Nosotros sabemos, dice Juan, capítulo 3, versículo 14, de su primera carta, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿cómo? En que amamos a los hermanos. Ya saben cómo. Y capítulo 4, verso 7, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea que el amor al hermano es una prueba segura de haber nacido de nuevo. En ese mismo orden de ideas, como Juan lo aclara en repetidas ocasiones en la misma carta, mantener un espíritu no amoroso hacia otros cristianos es razón para que una persona ponga en duda su propia salvación, así como lo oyen. Jesucristo, hermanos, por supuesto es el ejemplo supremo de esta virtud suprema. No fue solo el amor del Padre, como algunos piensan, vamos a decir los dispensacionalistas más descarados, por ponerlo así, ven a Dios como un ser enojado, airado, y a Cristo como el gran libertador amoroso. No, eso es una herejía, porque no podemos seccionar a Dios. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. ¿Sí? El mismo. Aunque el Padre y el Hijo y el Espíritu son tres personas diferentes, pero es el mismo Dios. Comparten la misma esencia, la misma sustancia. Y por lo tanto, si vamos a hablar del amor, entonces es un amor que tiene que ver con todo el ser de Dios, ¿no? Entonces, no fue solo el amor del Padre, ¿verdad? El amor del Padre por sus escogidos, que envió a su Hijo, pero también fue su propio amor lo que llevó a Jesús a poner su vida por nosotros, ya que ese sacrificio de sí mismo es la demostración máxima del amor que da la vida por sus amigos. Bueno, en este caso todavía no éramos sus amigos, ya ustedes saben cuál era nuestra condición, éramos sus enemigos. Además, antes de realizar el sacrificio supremo, obviamente Dios demostró su amor, ya lo vimos en Romanos 5, en que dio su vida por nosotros, ¿verdad? Cuando éramos pecadores. Pero el Señor Jesús aún en su vida también mostró mucho amor. Por ejemplo, al ver Jesús a María y los demás que lloraban a causa de la muerte de Lázaro, Jesús también lloró. Jesús no lloró por la muerte de Lázaro, como sabemos. Él ya sabía lo que iba a pasar después, cómo iba a manifestar su poder y todos iban a ver su gloria. Pero Jesús lloró en un acto de compasión al identificarse con aquellos que estaban en medio del dolor. ¿Sí? Y lo mismo podemos decir de otras ocasiones cuando el Señor mostró compasión. Para los creyentes, hermanos, entonces, el amor no es una opción. No es, bueno, si me cae bien o si son buenos conmigo, no. No es una opción, es un mandato. El apóstol declaró en Efesios 5:2, andad en amor. Miren, este término andad en amor es prácticamente sinónimo de lo que Pablo está diciendo en Gálatas, andad en el Espíritu. Así de fácil. Andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. No obstante, por supuesto, el mandato no puede cumplirse aparte del Espíritu, quien es la fuente de esta y todas las demás virtudes espirituales. Noten además que el mandato no es a producir este fruto, porque nosotros no podemos producirlo, sino a ¿qué? A andar en él. Así como nosotros no podemos producir o provocar
que el Espíritu Santo esté en nosotros. No, eso ya es un hecho en el creyente. Pero sí que estamos llamados a hacer, a andar en Él. Pablo explicó a los creyentes en Roma, precisamente el capítulo 5, versículo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, eso ya es un hecho. Y fue por ese amor en el Espíritu que dio gracias también por los creyentes de Colosas. Así que bueno, hermanos, ahí tenemos la primera evidencia del fruto del Espíritu. En segundo lugar, habla del gozo. La segunda manifestación del fruto es el gozo. Esa palabra se emplea unas 70 veces en el Nuevo Testamento y siempre significa un sentimiento de felicidad, pero no una felicidad superficial, producto de emociones externas, no, sino basado en realidades espirituales. El gozo es un sentido profundo de bienestar que llena el corazón de una persona que sabe que todo está bien entre él y su Señor. Pregunta, ¿qué fue lo que perdió David cuando pecó? ¿Perdió la salvación? ¿Perdió el amor del Señor? Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo. ¿Qué fue lo que perdió David? El gozo. Eso sí se puede perder a causa del pecado. Entonces el gozo es eso, hermanos, es ese sentido profundo de bienestar que llena el corazón de un creyente que sabe que todo está bien entre él y su Señor. No es una experiencia que venga como resultado de circunstancias favorables, ni siquiera una emoción humana creada por estimulación divina. Es el don de Dios para los creyentes, como Nehemías declaró, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Viene de estar en una comunión íntima con Él. El gozo es parte de la naturaleza misma de Dios. Dios es completamente feliz y satisfecho en sí mismo. No necesita, no depende de nada ni de nadie para ser completamente feliz. Y Dios ha decidido compartir también esa parte de su naturaleza con sus hijos. Al hablar acerca de lo que sentimos por el Señor Jesús, Pedro escribió en su primera carta, capítulo 1, verso 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, eso es fe, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Por qué podían estar gozosos estos hermanos? Porque estaban en una relación íntima con su Señor. A quien amáis, dice, sin haberle visto. Eso es una gran noticia. Y por eso podían experimentar ese gozo inefable. El gozo fluye de manera inevitable como consecuencia de haber creído en Jesucristo y por el conocimiento que el creyente tiene de su presencia continua en su vida. El gozo, hermanos, entonces, no solo es independiente de las circunstancias humanas favorables, sino que algunas veces es más grande y fuerte cuando esas circunstancias son más dolorosas y difíciles. Esto también es importante, porque algunos pueden decir, bueno, ¿ustedes cómo pueden estar gozosos cuando las circunstancias son desfavorables? Cuando están pasando por una adversidad, por una situación compleja. Bueno, precisamente ahí es donde se experimenta el gozo verdadero. El Señor Jesús en Juan 16:20 dijo a los discípulos, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. ¿Sí? El mundo se alegra de nuestra tristeza. Pero aunque vosotros estéis tristes, oigan esto, vuestra tristeza se convertirá ¿en qué? En gozo. Eso fue lo que el Señor le prometió a sus discípulos. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Según la historia, los primeros padres de la iglesia cuentan que los discípulos del Señor murieron como mártires
gozosos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que ellos, por causa de esa relación de amor que tenían con el Señor, pudieron convertir pudieron cambiar esa tristeza en gozo. Obviamente por el Espíritu que moraba en ellos. El Señor lo ilustró esto con una mujer que está a punto de dar a luz en Juan 16, 21 y 22. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero ¿qué dice? Después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Pregúntele eso a las mamás. Ellas saben mejor de esto. Y ya no se acuerda de ello. ¿Por qué? Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Así mismo ocurre con el creyente. Y no solo eso, sino que añade, y nadie, dice el Señor Jesucristo, os quitará vuestro gozo. El gozo de Dios, hermanos, es pleno y completo en todo sentido. Nada humano o circunstancial puede añadirle o quitarle a ese gozo. O sea, nuestro gozo no depende de las circunstancias externas, en otras palabras. No. Sin embargo, no es completo en la vida de un creyente si no se mantiene la dependencia y obediencia al Señor. Es lo que decíamos hace un momento. ¿Cuál es la causa para que el gozo no sea quitado o para que perdamos cierta vamos a ponerlo en términos humanos, para que perdamos esa característica de estar gozosos? El pecado. El pecado. Uno de los motivos de Juan para escribir su primera epístola precisamente fue, en 1 Juan 1:4, para que este gozo sea cumplido en vosotros. En otras palabras, sí, cada vez que nos llenamos de la palabra de Dios, cada vez que nos llenamos de Cristo, cada vez que estamos en comunión con Él, ese gozo se está cumpliendo. Jesús mismo es aquí nuestro ejemplo supremo. Él fue el varón de dolores experimentado en quebranto, como dice Isaías 53. Pero tal como había prometido a sus discípulos, su tristeza se convirtió en gozo celestial. Dice Hebreos 12:2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Por eso fue que sufrió la cruz, por el gozo que tenía puesto delante de él, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está. Él es nuestro ejemplo supremo. A pesar de la incomprensión, rechazo, odio y dolor que padeció por parte de los hombres durante su encarnación, el Señor nunca perdió su gozo en la relación que tenía con su Padre. Y es ese mismo gozo que Él da a cada uno de sus seguidores. Así es, mis hermanos, aunque el gozo es un regalo de Dios por medio de su Espíritu para quienes le pertenecen, también es algo que se les manda. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Noten en dónde está la fuente del gozo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ese es un mandamiento, ese es un imperativo. Pero ¿en dónde encontramos el gozo? En el Señor. No es buscar el gozo por el gozo. Yo por un tiempo estuve perdido en este asunto, incluso lamentablemente con eso del hedonismo cristiano. Ustedes ya saben de lo que estoy hablando. Muchas personas se pierden porque piensan que solamente se encuentran de encontrar el gozo, el placer. Sí, obviamente aquí se encuentra el gozo pleno, como en ningún otro lado. Pero ¿qué es lo que nos proporciona el gozo? La felicidad es el Señor. Entonces, no es al gozo el que hay que buscar, es al Señor a quien debemos buscar. Muy bien, hermanos. Vamos con la tercera característica de este fruto, la paz. Si el gozo alude al alborozo del corazón, que tiene como resultado estar en relación correcta con Dios,
paz se refiere a la tranquilidad de la mente que viene como resultado de esa relación de salvación. El gozo, como les dije, es un sentido profundo de satisfacción, de llenura por estar en una relación con el Señor. La paz se refiere a esa tranquilidad de mente. El Señor prometió paz, ¿no es cierto? Justificados pues por la fe tenemos paz. O sea, ese es un resultado inevitable en cualquiera que haya creído en el Señor Jesucristo. La forma verbal tiene que ver con juntar todas las cosas o ponerlas en orden y se refleja en la expresión, bueno, ya lo dije, todo se encuentra, hermanos, entonces es como que todo se encuentra en su lugar tal y como debería estar. Si todo está bien, si todo está en orden en nuestra vida, ¿qué vamos a experimentar? Tranquilidad de mente. Volvemos al punto. ¿Qué es lo que muchas veces nos quita la paz? La misma respuesta: el pecado. ¿Sí o no? Pecamos, inmediatamente empezamos a intranquilizarnos, a perder esa paz. Así como el gozo, la paz no tiene relación alguna con las circunstancias. Los cristianos saben que a los que saben, ¿ven? Tiene que ver con la mente esto, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los creyentes pueden tener esa paz porque saben que ellos no pueden hacer nada para cambiar las circunstancias. Y descansan completamente en el Señor. Por esa razón, pudo el Señor Jesús decir de manera incondicional a quienes confían en Él: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. No existe una sola razón para que un creyente caiga presa de la ansiedad o el miedo. Sí, mis hermanos, por cierto, muchas veces la ansiedad, el miedo, el temor e incluso la depresión pueden ser resultado de esto. Que no debería ser en la vida de un creyente. Jesús fue el príncipe de la paz, tanto en el sentido de que es un ser lleno de paz suprema, por supuesto, pero también en el sentido de que Él dispensa su paz a los que son suyos. Aún al ser confrontado por Satanás cara a cara en el desierto, Jesús tuvo paz perfecta porque sabía que su Padre Celestial estaba con él todo tiempo y haría provisión perfecta para todas sus necesidades. El Señor Jesús no perdió la paz en ese sentido tampoco. Es su propia paz perfecta la que Él transfiere a sus discípulos. Dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Qué bendita promesa, ¿no? ¿Ustedes se imaginan gozar, disfrutar de la paz de Cristo mismo? Bueno, eso fue lo que Él dijo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esos tratados de paz que el hombre rompe cada rato. No. La mía es segura y es plena y es perfecta y es para siempre. Por eso dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Lo que aprendisteis, dijo Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis de mí, a los Filipenses, capítulo 4, verso 9, esto haced. Y miren cuál es el resultado. ¿Cuál es el resultado de andar en el Espíritu? Y el Dios de paz estará con vosotros. Qué bendita promesa. El Dios de paz estará con vosotros. Puesto que tienen al Dios de paz en sus corazones, los creyentes no necesitan entonces por nada estar afanosos, como dice también el apóstol
versículos 6 y 7 de Filipenses 4. No necesitan estar afanosos, ya que tienen la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la cual guarda sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Eso es experimentar la paz. En cuarto lugar, la paciencia. Otra manifestación del fruto. Tiene que ver con la tolerancia y longanimidad frente a las ofensas y las situaciones que son irritantes y dolorosas. Ahí es donde se pone a prueba la paciencia, ¿no? Cuando las circunstancias se tornan adversas. Bueno, en ese sentido, Dios mismo es el ejemplo supremo. Dios es lento para la ira, como dice el Salmo 86:15. Y por lo tanto espera que sus hijos también lo sean. Y no solo eso, sino que los capacita. Así como los creyentes nunca deben menospreciar las riquezas de su paciencia y longanimidad, también deberían manifestar en sus vidas esos atributos de su Padre Celestial. Otra vez, estamos hablando de cosas que le pertenecen a Dios, que son parte de esa naturaleza divina, pero que Él, en su gracia, en su poder, en su sabiduría, en su soberanía, ha comunicado a quienes le aman, a quienes son sus hijos. Es lo que Pedro dijo en su segunda carta, capítulo 1. En los últimos días, incrédulos arrogantes afrontarán a los cristianos con esta pregunta: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Segunda de Pedro 3:4. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y lo hacen en un tono de burla, ¿no? Es lo que Pedro está diciendo. En sus mentes entenebrecidas por el pecado, los incrédulos no pueden ver que será como en los días de Noé, cuando Dios retrasó con paciencia el diluvio para darle a los hombres lugar o tiempo para el arrepentimiento. En realidad ellos ignoran la paciencia de Dios, como dice el versículo 9, 2 de Pedro 3. Ignoran la paciencia de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es mi texto ahorita para explicarlo, eso ya lo expuso el pastor Ricardo, pero lo cierto es que Pedro está exponiendo aquí la paciencia de Dios como argumento para responderle a aquellos que estaban haciendo burla de los creyentes. Pablo confesó que a pesar de haber sido el primero de entre los pecadores, halló misericordia ante Dios para que Jesucristo, dice en 1 Tesalonicenses 1:15, Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, paciencia, podemos decir también, para ejemplo de los que habrían de creer para vida eterna. Ciertamente el Señor Jesucristo tuvo que ser paciente con Saulo por mucho tiempo, mientras él anduvo en incredulidad, en rebeldía, e incluso persiguiendo a la iglesia, como también tuvo que ser paciente con cada uno de nosotros mientras andábamos en las tinieblas. Los creyentes tienen también, como las otras características, el mandato de imitar la paciencia de su Señor. Efesios 4:2, vestíos pues como escogidos de Dios. No, este es 1 Tesalonicenses 1, versículo 16. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Este es otro texto paralelo al que estamos estudiando en Gálatas 5. 1 Tesalonicenses 1, versículos 15 y 16. Y en especial, hermanos, tenemos que ser pacientes ¿con quiénes? Pues con nosotros mismos, con nuestros hermanos, soportándoos, dice Pablo en Efesios 4:2, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Bien, número 5, la benignidad.
la benignidad tiene que ver con la consideración tierna de los demás. No se relaciona con debilidad o falta de convicción, como pudieran algunos malentenderlo, no, sino que es el deseo genuino de tratar a los demás con benevolencia, más allá de si merecen ese trato o no. Eso es benignidad. Pablo recordó a los tesalonicenses que a pesar de tener la autoridad que él tenía como uno de los apóstoles, fuimos tiernos entre vosotros. En su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 2 al 7, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura, no a los hijos de su amo, sino ¿a quién? A sus propios hijos. Miren, estoy convencido que el apóstol Pablo era uno de los más radicales en cuanto a la fe, al evangelio y a la doctrina se refería. Él mismo reprendió al apóstol Pedro, como ya lo vimos en el capítulo 2 de Gálatas. O sea, él no negociaba verdades, pero eso no le quitaba la otra parte, la ternura con los hermanos. La benignidad de Jesús, por supuesto, también es el ejemplo del creyente. En cierta ocasión le fueron presentados unos niños para que le pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, ¿verdad? ¿Para qué molestan al maestro? En fin. Pero Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Otra vez, no me corresponde a mí interpretar el texto ahorita, simplemente lo estoy trayendo para decir que el Señor Jesucristo no tuvo ningún problema, ¿no es cierto?, con que los niños llegaran a Él y Él bendecirlos. En otra ocasión, expresó estas palabras en Mateo 11:28. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados. Pareciera obvia la pregunta, pero es válida. ¿Quiénes están trabajados y cargados? Todos. Y dice el Señor: vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Yo os haré descansar. Qué palabras más tiernas, ¿no es cierto? Qué palabras más tiernas. Así como su Señor es benigno, también a todo siervo suyo se le manda que no debe ser contencioso, como lamentablemente nuestra carne nos traiciona, sino amable para con todos, sufrido. Recuerden, esa es una de las características del amor verdadero. El amor es sufrido, es benigno. Bueno, eso estamos llamados a hacer también los creyentes. Además, tal como lo hace con todas las otras manifestaciones del fruto divino, el Espíritu Santo da a los hijos de Dios la longanimidad y bondad que reproducen por su propia benignidad divina. Ya se dijo, es el Espíritu la fuente de todas estas características o virtudes. En sexto lugar, la bondad tiene que ver con una excelencia moral y espiritual que se reconoce por su dulzura y compasión activas. Pablo contribuyó a la definición de esta virtud al observar en Romanos 5:7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Eso puede pasar. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Un cristiano, mis hermanos, puede mantener cierta rectitud moral sin manifestar la gracia de la bondad. O sea, hay personas que pueden, vamos a decir, comportarse moralmente rectos, ¿no?, en cierta manera, pero no manifiestan bondad para con nadie. Son, en ese sentido son como la ley, implacables. La ley solamente exige, demanda. La ley es buena. O sea, en la ley no hay defectos morales, ¿no es cierto? La ley es perfecta, pero la ley solo exige y demanda, pero no tiene, vamos a decir, la virtud de dotar a aquellas personas
para que puedan guardarla, ¿no es cierto? No tiene esa capacidad, no tiene ese poder. Bueno, lo mismo pudiera pasar con algunas personas. Una persona puede ser admirado y respetado por la excelencia de sus parámetros morales y hasta podría tener un amigo íntimo que estuviera dispuesto a arriesgar la vida por él, como vimos en Romanos 5:7. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pudiera ser. Pero la persona recta que también tiene bondad, tiene mucha mayor probabilidad de tener en su vida personas dispuestas a sacrificarse por ellas. Como el caso de David y Jonatán, ¿recuerdan? ¿Sí? Porque David fue bueno con él. David fue bueno con él. Ese es solo como un ejemplo, ¿verdad? José, un hombre que además de ser recto, fue bueno. Al enterarse que María estaba embarazada, sin saber que todavía ella era concebida por el Espíritu Santo, como era justo, escuchen esto, está refiriéndose a esa rectitud moral, no pudo considerar más la idea de casarse con ella. O sea, a ver, María está embarazada, él todavía no sabía lo que había pasado. Él por un momento dejó de considerar la idea de casarse con ella, al suponer que ella le había sido infiel. Sin embargo, como también era un hombre bueno, como dice la Escritura, no pudo soportar la idea de infamar a su amada María y por eso quiso dejarla secretamente, como dice Mateo 1:19. Es a eso que se refiere el texto. Vemos aquí tanto lo uno como lo otro. Bueno, como sucede, hermanos, con toda gracia divina, otra vez, provista por el Espíritu, los creyentes también reciben el mandato de dar ejemplo de bondad. Más adelante en la epístola, capítulo 6, versículo 10, Pablo exhorta: así que, según tengamos oportunidad, ¿a qué estamos llamados? A hacer el bien. ¿A quiénes? A todos. Oigan esto. A todos. Claro, mayormente a los de la familia de la fe. Hay prioridades, ¿verdad? Primeramente, ¿quiénes? La familia, los hermanos. Me refiero a la familia de la fe, los hermanos. Pero a todos, a todos. Por lo cual, dice Pablo, 2 Tesalonicenses 1:11, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad. Miren ese propósito que Dios tiene con nosotros, propósito de bondad y obra de fe con su poder. La fe, número 7, también se puede traducir por fidelidad. Fe aquí no tiene que ver con la que se ejerce en el momento de la conversión, no está hablando específicamente de eso, aunque también es obra del Espíritu, sino con la manifestación del fruto del Espíritu que se relaciona con esos conceptos de lealtad y confiabilidad, ¿sí? Es decir, aquella virtud mediante la cual la persona deposita toda su confianza en aquel que es el autor de eterna salvación. A eso se está refiriendo. Es esa virtud mediante la cual el creyente persevera durante toda su vida cristiana. Por tanto, nosotros también, dice en Hebreos 12, versículos 1 y 2, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué dice? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús. ¿Eso qué es? Fe. Eso es ejercer fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Pablo también lo dice en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla. Que quiera Dios que podamos decir eso junto con el apóstol. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Miren, mis hermanos, la fe, yo ya lo he dicho otras veces, pero la fe no es algo solamente de un principio para creer. La fe es algo,
vamos a decir, es el ducto, es el canal por el cual el creyente vive toda su vida cristiana. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine la carrera. Hasta que termine la carrera. El Señor Jesucristo, por supuesto, es el ejemplo máximo de fidelidad. Dice que se despojó, el apóstol Pablo, él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por esa fidelidad Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mis hermanos, así también los servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios deben ser como su Señor, de tal modo que cada uno sea hallado fiel, que pueda escuchar las palabras de su Señor al final en Mateo 25, 21. Bien, buen siervo y fiel. ¿Quién, honestamente, quién no anhela, quién no desea escuchar estas palabras un día? Bien, buen siervo y fiel, o sea, de alguien que perseveró en la fe. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y este gozo sí ya no se va a perder, como lo que hablábamos hace un momento. Este sí es un gozo pleno, para siempre. Sé fiel, dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mansedumbre incluye la idea de amabilidad, ¿verdad? Pero mansedumbre tiene que ver con esa gracia, hermanos, que muestra misericordia para con los demás, para con los hermanos. Es el temperamento espiritual que nos permite aceptar un trato con nosotros como bueno y en consecuencia no ponemos resistencia, aun cuando la otra persona no esté de acuerdo con nosotros. Es esa actitud amable que permite sumisión paciente en medio de las ofensas. Esto está relacionado con la paciencia, pero es diferente. Soportar y someternos con paciencia en medio de las ofensas. Voy a tratar de avanzar, hermanos, el tiempo se me está yendo. Partiendo del significado, hermanos, de mansedumbre en el Nuevo Testamento, se atribuye al Hijo como alguien que era manso y humilde de corazón. En Mateo 11:29, por supuesto, Él es nuestro ejemplo máximo. Al igual que su Señor, los creyentes deben procurar de manera activa ser mansos y amables. Y no solo eso, sino que es algo que el creyente está llamado a aprender. Dice en Mateo 11:29, el Señor mismo exhortando a sus discípulos a seguir su ejemplo, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y que aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mis hermanos, esta virtud también, claro, ya sabemos, producida por el Espíritu, pero es algo que también aprendemos del Señor Jesucristo. Y finalmente llegamos a la templanza. ¿Qué significa templanza, hermanos? Bueno, esto tiene que ver con la capacidad de refrenar las pasiones y los apetitos. La capacidad de refrenar las pasiones y los apetitos. Sin embargo, como sucede con la mansedumbre, esta gracia, hermanos, no, vamos a decir, no se aplica a Dios, quien, como es obvio, no necesita controlarse a sí mismo. Porque yo, Jehová, dice en Malaquías 3:6, yo, Jehová, no cambio. Él es un ser eterno, Él no cambia. Él no tiene en ese sentido que refrenarse a sí mismo. Él es santo, posee un control perfecto de sí mismo. Sin embargo, Jesucristo en su encarnación fue el epítome de la templanza. Él nunca como hombre, y estoy hablando como hombre, hay muchos que dicen, bueno, el Señor Jesucristo no cayó en la tentación porque Él era Dios. Déjenme decirles algo.
el Señor Jesucristo enfrentó la tentación como nosotros. Él se hizo hombre y experimentó la tentación en carne como nosotros. También lo confirma Hebreos. Y en ese sentido, mis hermanos, Él nunca cayó en la tentación ni en la trampa de hacer o de decir cualquier cosa que no estuviera de acuerdo con la voluntad de su Padre y su propia naturaleza. Aquí es importante recalcar, por supuesto, que la forma como el Señor se mantuvo frente a la tentación fue con las Escrituras. Y mis hermanos, ya lo vimos aquí en Efesios 6, cuando tocaron la armadura de Dios, la mejor forma para nosotros también como creyentes vencer las tentaciones es con la palabra de Dios. Seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, poniendo toda diligencia, como dice Pedro, para añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento ¿qué? Dominio propio. Templanza y dominio propio son sinónimos. Por eso digo, tanto la lista de Pedro como la de Gálatas son paralelas. Mis hermanos, debemos recordar entonces que el poder para vencer las tentaciones no está en nuestras fuerzas, sino en las del Señor. Lo único que estamos llamados a hacer es a perseverar en el estudio y la meditación de la palabra, porque es ahí donde el Espíritu del Señor nos alienta y nos provee las armas espirituales para vencer la tentación. Y finalmente, hermanos, les dije, termino con la bendición de andar en el Espíritu. Esto ya es como una conclusión después de haber visto todo lo que es el fruto del Espíritu. Dice el versículo 23b, contra tales cosas no hay ley. Y el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, cuando Pablo dice contra tales cosas no hay ley, no hay ley de Dios contra tales cosas, porque se trata de las mismas virtudes que Él quiere que tengan todos los hombres y que Él les da tan pronto depositan su confianza en Jesucristo. Son esas virtudes con las que Él capacita a todo creyente. Porque si estas cosas, dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 8, si estas cosas están en vosotros, estas virtudes, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es, mis hermanos, contra tales cosas no hay ley. El creyente que anda en el Espíritu y manifiesta su fruto, esto que hemos visto hoy, no necesita un sistema de ley para producir las actitudes y las conductas correctas, ya que éstas brotan de su mismo interior. Noten, lo que estamos diciendo es, el creyente ya no vive la vida cristiana motivado por una ley que le obliga o le manda a andar de tal o cual manera. El creyente vive motivado por el Espíritu Santo que tiene en su interior y que lo capacita para vivir de acuerdo a estas verdades, a estas virtudes. Mis hermanos, en ese sentido, estamos guardando la ley del Señor también. Pero se dan cuenta, no es algo externo. No, es algo ¿qué? Interno. Es el fruto, es el producto del Espíritu Santo en nosotros. Por eso el apóstol termina diciendo en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, que es lo que ya somos, porque ya tenemos el Espíritu dentro de nosotros, andemos también, o sea, en base a ese indicativo, el imperativo, andemos también por el Espíritu. Lo que estamos llamados a hacer simplemente se trata de vivir a la luz de lo que ya somos en Cristo y por el Espíritu Santo que mora en nosotros. No estamos llamados a hacer nada extraordinario,
No. No estamos llamados a hacer cosas que no podemos hacer. No, eso no. Estamos llamados simplemente a vivir a la luz de lo que ya somos en Cristo y capacitados con el poder del Espíritu que mora en nosotros. Termino con 2 exhortaciones. La primera de Pablo en Colosenses 1:10. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, está hablando a creyentes, por supuesto, que han recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, andad en el Espíritu, andad en amor. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 11, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad, ahí está nuestra responsabilidad, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. No porque si no lo haces pierdes la salvación, no, de eso no está hablando Pedro. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí se está refiriendo a lo que ya dijimos alguna vez. Si tenemos el Espíritu y si andamos por el Espíritu, vamos a darle menos oportunidad al pecado para caer. No caeremos jamás. Que el Señor, mis hermanos, nos capacite y nos ayude con su Espíritu para poder andar en Él. Oremos. Padre bueno y misericordioso, gracias te damos por tu palabra que nos has dejado y que nos enseña cómo es que ahora que somos creyentes debemos vivir, debemos andar. También nos recuerdas que no está en nuestras fuerzas el caminar, el correr esta carrera, sino que tú mismo eres la fuente y que es por tu propio Espíritu en nosotros que nos capacita para hacerlo. Y que Jesucristo es nuestro ejemplo supremo a seguir. Gracias te damos, Señor, porque también contamos con la seguridad de que estas virtudes ya están en nosotros si hemos nacido de nuevo. Oh Señor, te ruego que nos ayudes, que cada vez más nos capacites, que doblegues nuestra voluntad para someternos al gobierno y al señorío de Jesucristo, para que no suframos, Señor, mientras estamos en esta carrera, para que corramos bien y para que lleguemos hasta el final. Sé con nosotros, te lo rogamos en Jesucristo. Amén.